Hola, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Influyentes acá en CNN Chile. Esta semana tenemos dos destacados intelectuales que vinieron a la Cumbre por la Democracia Siempre que se realizó aquí en Santiago. Primero conversaremos con Pablo Stefanoni, él es doctor en Historia, periodista y autor de La rebeldía se volvió de derechas. Y luego conversaremos con la destacada filósofa norteamericana Susan Neiman, autora también del libro La izquierda no es woke. Parte entonces, Influyentes. Pablo, muy bienvenido al programa. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Pablo, cuando tú escribiste este libro, hace unos años ya, ¿no? De que la rebeldía se volvió de derecha, se estaba haciendo cargo de este fenómeno en ese minuto emergente, de que los populistas radicales de derecha, como los denominan algunos politólogos, estaban tomando esta rabia, este sentimiento antisistema de una manera mucho más fuerte que los partidos de izquierda que tradicionalmente lo canalizaban. Lo que vemos ahora es que muchos de estos liderazgos han llegado al poder en Argentina, por ejemplo, con Javier Milei. ¿Qué ha pasado con esa rebeldía que capturaban una vez que están en el gobierno? Sí, efectivamente, cuando escribí el libro, Javier Milei todavía no había saltado a la política y una de las dudas que tenía era que aparecía Donald Trump en la tapa cuando Donald Trump se estaba yendo del primer mandato y muchos creían que ya no iba a volver a la Casa Blanca. Hoy ya volvió a la Casa Blanca y Milei, que era alguien que salió de la nada absolutamente desde el punto de vista político, efectivamente llegó de manera aluvional a la presidencia de Argentina, que jamás había tenido un outsider como presidente. Lo que diría de la rebeldía de derecha cuando está en el gobierno es que al comienzo esos gobiernos siguen funcionando en esa clave, ¿no? Trump denuncia al Estado profundo, a una serie de instituciones del propio Estado, y Milei sigue diciendo que el Estado es peor que la mafia, que era algo que había dicho en Chile cuando no era ni siquiera político en una entrevista, y que él vino a destruir el Estado, ¿no? Entonces, eso, si bien es más complejo lo que está haciendo, que destruir el Estado, que diga eso un presidente muestra a un presidente como mínimo sui generis, ¿no? Yo creo que las derechas todavía son derechas de protesta en muchos sentidos. Todavía no hay ningún ejemplo, salvo Víctor Orbán, de pronto en Hungría, en parte Bukele, pero que también es complejo como figura política. Son derechas que todavía no constituyeron un nuevo tipo de proyecto político hegemónico desde el poder. Vamos a ver si Donald Trump lo logra en este segundo mandato y cómo le va a Milei. Eso te iba a preguntar, ¿cómo está la situación de Javier Milei como presidente de Argentina? Porque lo que se ha visto claramente desde Chile es que ha habido esta alianza con la derecha tradicional, ¿no? Con el macrismo, se ha roto por completo y que ya está hegemonizando, podríamos decir, completamente a las derechas. Sí, en realidad Milei se comió a la derecha, ¿no? El partido Mauricio Macri, el PRO, está aliado ahora. Se alió con Milei, pero de una manera completamente subordinada y con la sigla, la marca partidaria de La Libertad Avanza de Milei. Eso es así y se repite otra vez. En la historia hay muchas veces que las derechas piensan que pueden de algún modo utilizar a estas figuras más extremas y después terminan siendo absorbidas, ¿no? por estos liderazgos. Y hoy el macrismo está en crisis política, de identidad. Y Milei, bueno, todavía mantiene índice de popularidad altos. Es verdad que su estilo de gobernar le genera algunas dificultades para estructurar alianzas más estables porque insulta a todo el mundo todo el tiempo. Y se va a jugar su destino político en las elecciones de este año de octubre, que son las elecciones legislativas de medio término en Argentina, donde por lo menos debería sacar el 40% para sentir que eso es un plebiscito favorable a su política de la motosierra, de ajuste y de revolución, de batalla cultural, como ellos la llaman, a sus políticas más de derecha, ¿no? Y Pablo, ¿podríamos decir que se ha erosionado la democracia bajo el gobierno de Javier Milei o no? Porque, por ejemplo, hay señales similares a lo que pasa en Estados Unidos en términos de la relación con la prensa, ¿no? Una relación muy tensa, muy descalificadora hacia la labor de la prensa, en términos de ciertos programas de derechos humanos que se han eliminado, en términos de también la manera como se plantea, ¿no? Frente a sus disidentes.
Sí, efectivamente, Milei insulta todo el tiempo a los críticos, insulta a los economistas que dudan de su proyecto económico, insulta todo el tiempo a los periodistas con términos como mierdas humanas y cosas así que hay que repetirlas simplemente para que se vea un poco la dimensión de los insultos, cucarachas, ratas, etcétera, contra la prensa todo el tiempo. De hecho, el eslogan de Milei ahora es no odiamos lo suficiente a los periodistas. Y lo repite una y otra vez, y sus milicias digitales atacan a los periodistas con nombre y apellido todo el tiempo. Y últimamente también se metió con los historiadores que cuestionan su idea de que Argentina fue una gran potencia arruinada por el socialismo desde el comienzo del siglo XX. Entonces, eso introduce una forma de conversación pública muy violenta, muy alterada por una discursividad presidencial que nunca se vio ni en Argentina ni casi en ningún país, de un presidente que insulte de esa manera todo el tiempo. Y en segundo lugar, Milei tiene una relación complicada efectivamente con las instituciones, es muy minoritario en el Congreso, lo llamó también nido de ratas, gobierna por decreto, veta todas las leyes que vota el Congreso que él considera que van en contra de su programa de ajuste fiscal. Trató de nombrar jueces por decreto. Trató de nombrar jueces por decreto, y él básicamente no cree tampoco mucho en la democracia. Alguna vez le preguntaron en la campaña electoral si él creía en la democracia y empezó a dar vueltas y nunca dijo sí, que es lo que diría cualquier político tradicional, ¿no? Entonces, efectivamente hay una erosión, un poco como en Estados Unidos, una erosión en ese doble sentido institucional y también en cómo funciona el debate público atravesado por este nuevo estilo presidencial. Ahora, mantiene el apoyo porque sus números en las encuestas no son malos, digamos. No. Entonces, ¿es que la gente le perdona, entre comillas, esa erosión democrática, le importa menos la democracia o su gestión económica en realidad les importa más que cualquier otra cosa? Sí, creo que es una mezcla de todo. Primero, mucha gente que sigue a Milei considera que no hay una erosión democrática, sino que está luchando contra la casta política, aunque en realidad él introdujo en su gobierno a mucha gente de la vieja política, porque él no tenía ni para llenar el gabinete de ministros, gente propia. Por otro lado, bajó la inflación y eso es muy importante para un gran sector de la población y todavía yo creo que las razones que explican el triunfo de Milei, que era un hartazgo con la política tradicional, con la situación económica, etcétera, siguen vigentes, ¿no? Entonces, hay que ver, por ahora mantiene efectivamente una popularidad superior al 45%, entre 45 y 48, que es muy alta. Hay que ver si en las elecciones de octubre puede traspasar su propia popularidad a los candidatos, pues es una elección legislativa donde él no va a estar en la papeleta electoral. Pablo, y hablemos de Chile, porque tú eres un observador muy agudo de lo que pasa en nuestro país, vienes acá y además parte de tu trabajo es mirar a Latinoamérica dentro de este escenario. ¿Cómo estás viendo la relación de personajes que son, digamos, admiradores de Javier Milei en Chile, como es el diputado Johannes Kaiser, José Antonio Kast, candidatos presidenciales hoy día, enfrentando todos estos dilemas que estamos conversando, que han pasado en Argentina y que en Chile se pensó que no era el caso, porque recordemos que la segunda vuelta de la elección presidencial pasada fue entre Boric y Kast, y ganó Boric en gran parte, o en una medida importante, porque había gente que no quiso votar por la alternativa de José Antonio Kast, lo cual hoy día no se está reflejando en las encuestas de esa manera. Sí, creo que en líneas generales Chile sigue los pasos de otros países donde la extrema derecha primero genera muchos anticuerpos y lo que se llama en Francia el cordón sanitario, el voto barrera, ¿no? Voto republicano contra la extrema derecha, y eso con el tiempo se va normalizando y creo que en ese caso Chile va por ese lado. Es verdad que Kast es muy distinto a Milei en la medida que no es para nada un outsider político. Milei salió de la nada, de aparecer en la tele como economista que se presentaba como libertario e insultaba a Keynes y al socialismo, y llegó a la presidencia de manera muy rápida, ¿no? Después de pasar por el Parlamento. Y en el caso Kast es una figura política además con un estilo personal completamente diferente, ¿no? En términos de vínculo con el resto del mundo. Quizás Kaiser tiene más parecidos, y de hecho su hermano Axel Kaiser ahora va mucho a Argentina. Claro. Introdujo ese término de los parásitos mentales para hablar del progresismo, que Milei lo tomó y ahora también circula en las redes libertarias, y creo que se va normalizando. También es verdad que acá, como hay alguien a la derecha de Kast, eso también de algún modo normaliza más fácilmente a Kast, que parece menos radical en la medida que está Kaiser a su derecha, ¿no? Con su Partido Nacional Libertario, y más parecido a al fenómeno Milei.
pero creo que sí, expresa también esas derechas ciertas formas de, por lo menos canalizan un sector del inconformismo social en un momento que en muchos países hay esta especie de rabia, estos sentimientos también de rabia y de resentimiento y demás que canalizan con discurso más transgresor o antipolítica, anticorrecto, las derechas, sumado a que Chile, bueno, tiene esta tradición de que vota todo el tiempo la alternancia, ¿no? Con lo cual también hay un tema ahí de continuidad y cambio que posiblemente beneficia a Kast esta vez. Ahora, en tu libro es muy interesante porque muestra este cambio, ¿no?, de signo de la rebeldía, ¿no?, de la impugnación, de la indignación, podríamos decir, hacia sectores de la derecha. Pero como personajes conservadores, como es el caso de José Antonio Kast, dicho por él, digamos, es una descripción completamente precisa de su pensamiento, un pensamiento conservador, puede a la vez apelar y ser popular, como lo está haciendo hoy día, con jóvenes que no necesariamente son conservadores. Sí, en el caso de los jóvenes es interesante porque vemos un voto joven que es mayor que en el pasado hacia las derechas radicales. Eso se constata en general. El caso de Milei, que yo lo seguí desde el principio, me interesó porque veía muchos jóvenes de 16, 17, 18 años que seguían a Milei por su estilo justamente transgresor, pero de manera más general también hay un voto joven a distintas derechas radicales, también más conservadoras. También es verdad que hay un voto joven muy fuerte a opciones de izquierda y que son también los jóvenes los que resisten a estas derechas. El caso de Francia es muy claro, donde casi 50% de los más jóvenes, de 18 a 22 años, votaron por el Frente Popular, pero también había más votos joven a la derecha de Marine Le Pen que en el pasado. Lo que se debilitó mucho en el voto juvenil en muchos países es el voto al centro, a la centroizquierda, a la centroderecha, ¿no? Entonces creo que ahí hay un tema interesante, pero de manera general vemos que hay más jóvenes que se dicen además de derecha, ¿no? O que son hijos de padres más progresistas y que votan hoy a Milei para escándalo de sus padres, como en el pasado posiblemente ocurría lo mismo con hijos de padres conservadores que se hacían de izquierda, ¿no? Entonces yo creo que el título del libro, que es una pregunta, si la rebeldía se volvió derecha, era un intento de pensar un poco estos tiempos de inconformismo social y cambios tecnológicos, sociales, etcétera, donde parece que la derecha capta mejor por ahora ese sentimiento de frustración de mucha gente. Ahora, como decías tú, Pablo, la derecha tradicional en Argentina ha quedado completamente subordinada a la libertad de avance de Javier Milei, pero en Francia, donde tú vives, no ha pasado así, ¿no? Porque Macron mismo disolvió el Parlamento, llamó a elecciones pidiendo que votaran hasta por el Partido Comunista, pero para que no ganara Marine Le Pen. Sí. Y por lo tanto puso, digamos, un momento de dejar en pendiente si lograría tener una hegemonía su partido, ¿no?, y romper el cerco sanitario y la mayoría. Esa iniciativa, esa idea de Macron, que muchos la consideraron suicida, ¿no?, pero que finalmente, bueno, ahí resultó para parar eso, ¿tiene destino, tiene futuro? Porque finalmente es una coalición desde la derecha liberal que representa Macron, incluía la derecha tradicional de los republicanos, incluía el Partido Comunista, incluía la Francia insumisa, con nada que ver entre sí, solo para enfrentar a Le Pen. Sí, efectivamente, porque la izquierda odia a Macron y el macronismo tampoco tiene nada que ver con la izquierda. Se mantuvo todavía ese cordón republicano, ¿no?, para enfrentar a la extrema derecha, efectivamente. Lo que sí se vio en Francia es que la derecha tradicional, porque Macron finalmente es un outsider que comió votos a la derecha y a la izquierda socialdemócrata en su momento, la derecha tradicional está muy debilitada, ¿no? Entonces, lo que vemos es que, pese a que a veces se dice que hay voto de izquierda que se pasa a la extrema derecha por la crisis de la izquierda, eso pasa en algunas zonas puntuales, pero en realidad lo que vemos más bien es que el voto de la extrema derecha viene de la centroderecha o de la derecha tradicional de manera más amplia, ¿no? Y que donde la extrema derecha crece, la derecha tradicional decrece, y donde la derecha resiste, como en España, al Partido Popular, a Vox le cuesta más crecer, ¿no? Pero en general es un juego ahí un poco de suma cero. Acá cuando sube Kast, baja Matei, no es que suben los dos juntos. Ahí hay un desplazamiento de votos, aunque pueda haber también en zonas deprimidas por la desindustrialización, viejos cordones comunistas en Europa que ahora votan por la extrema derecha. Existe también, pero
numéricamente es más importante el traslado de votos de la derecha a la extrema derecha. El cordón sanitario, como se lo llama en Europa, es cada vez más débil, porque de hecho cada vez las extremas derechas sacan más votos. Pero bueno, en Francia todavía fue suficiente para que Marine Le Pen no ganara en una elección que muchos creían que iba a ser primera. Sí. Hablemos ahora de la izquierda, ¿no? Porque también parte de lo que se discute y se debate es, más allá digamos, de los electores, bueno, algo están encontrando en estas derechas populistas radicales o populismos radicales en general, del signo que sean, que no encuentran en los partidos tradicionales, sean de centro derecha, sean de centro izquierda, y que por lo tanto hay un terreno que está completamente fértil para ser interesados en otras opciones políticas mucho más radicales. Tú decías en alguna entrevista, Pablo, que veías a la izquierda como en la melancolía completa de lo que ya fue y no va a volver a pasar. Sí, hay varios elementos ahí. Uno es que lo que muchos denominan una radicalización asimétrica. Se está radicalizando más la derecha que la izquierda ahora. Incluso muchas supuestas izquierdas radicales lo que plantean, como Podemos y otros grupos, la Francia Insumisa, son proyectos que hace 30 años eran los de la socialdemocracia, ¿no? Entonces creo que hay un elemento que es esa radicalización de la derecha que no tiene una contrapartida por ahora en la izquierda, una crisis amplia de la socialdemocracia, en toda Europa, salvo España, que está, bueno, también débil el gobierno, pero vemos una crisis muy profunda de la identidad socialdemócrata, pese a que alguna parte de ese proyecto socialdemócrata hoy lo toma cualquier partido de centro, y también de la izquierda radical. Entonces, bueno, ahí hay una crisis y efectivamente de las distintas patas de la izquierda, viene desde la caída del muro, viene de más atrás, en parte hubo proceso de recomposición, pero se ve una crisis ahí. Hay una crisis, yo creo, del centrismo en un sentido más amplio. Toda la configuración política de los años 90, más o menos optimista sobre la globalización. En los 90, ¿te acordás? Todos decían, bueno, todo el sistema político está girando al centro y casi no hay diferencia entre socialdemócratas y conservadores en Europa. Bueno, parte de que no hubiera diferencias hizo que fueran las extremas derechas las que aparecían como rompiendo el status quo, ¿no? Los consensos establecidos. De todos modos, empiezan a aparecer figuras en algunos lugares novedosas. El Partido Demócrata en Estados Unidos está atravesado hoy por una corriente izquierda muy importante que ahora venció en las primarias de Nueva York. Con Zoran Mamdani. Exacto, Mamdani es interesante porque él hizo una campaña que golpeaba puertas masivamente, pero también fue muy exitoso en TikTok y en las redes sociales. Entonces, a veces se ve que cuando hay figuras atractivas, también se puede recomponer un discurso más progresista o que apele, incluso en su caso, como el de Mamdani en Nueva York, al término socialismo y demás, que en Estados Unidos es un término mucho más cargado que acá, ¿no? Ahora, ¿y cómo estás viendo las izquierdas en Chile? Tanto la izquierda que fue derrotada en esta primaria, con Carolina Toá, una de sus figuras más emblemáticas de nuestra socialdemocracia, como Janet Jara, candidata del Partido Comunista que gana en estas primarias, ¿no? Y que está marcando por lo menos un porcentaje de voto bastante interesante, equivalente al menos a la popularidad del presidente Boric y al propio presidente Boric, que tú has dicho que se ha hecho un gobierno socialdemócrata, pero bueno, que el riesgo de, tú decías, bacheletizarse, es que por la izquierda haya también frustraciones. Sí, creo que Janet Jara expresa eso que hablábamos, ¿no? De pronto, hace unos años, era un poco quizás impensable que fuera una candidata del Partido Comunista la que ganara una primaria de la centroizquierda en Chile. Me parece que expresa estos fenómenos que mencionaba de una socialdemocracia más débil, que no tiene un horizonte y que no entusiasma mucho, ¿no? Yo creo que hoy los partidos socialdemócratas entusiasman poco, porque uno podría decir que el proyecto de Jara finalmente, si ganara las elecciones, sería un proyecto socialdemócrata también, pero quizás con un poquito más de condimento reformista que los partidos socialdemócratas más establecidos, y creo que confirma esto, ¿no? Que es una candidata que tiene un pasado popular que atrajo, un cierto carisma y demás, que me parece que son figuras que conectan más con la gente, entre comillas, normal, ¿no? En este tiempo la derecha insistió mucho, con bastante éxito, en que ahora las élites son de izquierda o que ahora la izquierda representa a las élites, que la izquierda es elitista y que es la derecha la que representa a la gente común. Y aunque después esa derecha esté asociada a los mega ricos como Trump y demás, o él mismo lo sea, impusieron ese relato. Y me parece que figuras como Jara vuelven a conectar con la gente común, ¿no? Por su propia biografía, por la forma en que habla, por su carisma y demás. Y me parece que eso va a ser interesante
ver cómo sigue en la segunda vuelta, donde, bueno, obviamente la izquierda corre con desventaja hoy. ¿Y cómo ves al presidente Boric, que ya está terminando su mandato, ¿no? Y que se erigió cuando salió electo como una de las figuras de la renovación de la izquierda en Latinoamérica, con un pensamiento distinto, la manera como él se ha planteado, por ejemplo, en el caso de la dictadura venezolana, de Nicaragua, en fin, o sea, con una postura diferente, por ejemplo, en este caso respecto a Lula o a Petro, y también con un programa social y en alianza con una socialdemocracia después de la primera convención constitucional? Sí, efectivamente creo que la posición internacional de Boric le dio cierto prestigio en la medida que podía defender la causa palestina y a la vez decir que hay un régimen autoritario en Venezuela, o que las elecciones no eran creíbles, lo mismo con Nicaragua, etcétera, o Cuba, porque en general vemos que mucha gente que defiende a Palestina también defiende a Venezuela, o mucha gente que critica a Venezuela defiende a Israel, y hay otro. Me parece que su posición de algún modo rompió ese alineamiento automático. A nivel de su presidencia, bueno, yo no voy a contar nada que no sepan acá los chilenos, pero la derrota de la Constitución, obviamente, eso creo que generó un cambio de agenda muy rápido, de una agenda que se proponía que está más a la izquierda, o por lo menos que tomaba estos temas de igualdad social o lucha contra la desigualdad social, y ese trasvase a preocupaciones por la seguridad y otros temas que siempre incomodan más a la izquierda, ¿no? Entonces creo que eso volvió al gobierno posiblemente menos refundacional o menos reformista radical de lo que se podía pensar en un momento, y fue sobreviviendo, y bueno, termina de todos modos con una popularidad que históricamente no es despreciable, ¿no? Tú decías, bueno, hay que ver, quizás Janet Jara hace un proyecto de gobierno de corte más socialdemócrata, ¿no? Porque ganó una primaria de la izquierda y la centroizquierda. Pero la socialdemocracia no pone como eje la élite y el pueblo, como pone, por ejemplo, personajes como Trump. Pero en la campaña de Janet Jara sí ha habido ese eje de los que venimos de abajo versus la élite. Sí, creo que la socialdemocracia ahora no hace eso, porque también es verdad que la socialdemocracia actual es más elitista, ¿no? Muchos ex primeros ministros socialdemócratas como Tony Blair o Felipe González se volvieron lobistas de grandes empresas. Entonces creo que hay una elitización, por lo menos de los liderazgos de la socialdemocracia a escala más global, pero me parece que si uno mira la socialdemocracia más antigua, sí había eso, por lo menos de presentarse a partir de una identidad popular y de partidos que eran partidos de trabajadores, ¿no? Y se presentaban así, como partidos de trabajadores vinculados a los sindicatos que luchaban contra la burguesía. Aunque fueran partidos reformistas, el horizonte era una transformación del capitalismo, de manera reformista y no revolucionaria. Quizás de manera paradójica sean algunas figuras que están a la izquierda de la socialdemocracia las que recuperen de algún modo ese espíritu más original de la socialdemocracia. Digo que sería un gobierno más socialdemócrata en la medida que, bueno, el Partido Comunista participó del gobierno Bachelet, y porque, bueno, el margen para políticas muy radicales en Chile y en general en el mundo hoy no es muy grande. Entonces, pero bueno, hay políticas socialdemócratas de los años 70 que hoy sonarían bolcheviques, ¿no? Entonces, me refería un poco a eso, a políticas, bueno, de reformismo social, ¿no? Por último, Pablo, se nos acaba el tiempo, pero después de las reflexiones que has hecho en tu libro, ¿no? ¿Qué crees tú que es importante que los políticos de nuestra región, de Latinoamérica, tengan en cuenta a la hora de tratar de capturar el voto de personas que, como dices tú, están enrabiadas, están buscando impugnar, pero que finalmente con esa rabia no se construye realmente soluciones, ¿no? Con esa rabia se puede resultar electo a alguien, pero no se construyen soluciones para las cuales hay que convocar a más actores políticos y llegar a acuerdos. Sí, de hecho estas derechas radicales todavía no solucionaron nada en ningún país, digamos, ¿no? Son derechas todavía de transición, digamos, hay que ver qué pasa. Yo creo que quizás no hay tanta magia, y si uno mira desde Podemos en España, que era un partido de izquierda, hasta Milei, que está en el lado opuesto del espectro ideológico, en ambos casos hubo un rechazo a la casta, ¿no? Y los dos usan el mismo término. Lo mismo en Italia, el Movimiento 5 Estrellas. Yo creo que hay un malestar de la población contra lo que muchos persiguen contra la casta política, sea justo o injusto el término, porque tampoco siempre es una casta, pero hay un malestar y hay de manera más amplia una crisis
En el mundo, lo que Martin Gurri llamó una crisis de autoridad, está en crisis la prensa, está en crisis el mundo intelectual, están en crisis los partidos políticos, pero me parece que se valora mucho, se menciona el caso de Jara, pero también de Bachelet en otros países, la cercanía muchas veces de los políticos a la gente, que vivan como vive la gente y sobre todo que se vayan del poder como entraron, ¿no? Entonces yo creo que la corrupción es un elemento que si uno mira en América Latina, las derechas crecieron mucho también denunciando la corrupción en gobiernos progresistas. Pablo, muchas gracias por esta conversación. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Y ustedes espérennos, vamos a una pequeña pausa y ya seguimos con más influyentes. Viene la entrevista con la filósofa Susan Neiman. Espérennos. Ya estamos de vuelta acá en Influyentes de CNN Chile con nuestra siguiente invitada, la muy destacada filósofa Susan Neiman. Susan, welcome to our show. Es un placer. Susan, usted fue invitada a esta cumbre por la democracia. ¿Cree que es una iniciativa valiosa, una buena iniciativa hacer estas cumbres con presidentes y con intelectuales para reflexionar sobre la democracia? Esa es la razón por la que volé 48 horas para estar aquí. Flew a total of 48 hours in order to be here. Creo que es una iniciativa que realmente debería extenderse a otros países. Me imagino a Canadá, Sudáfrica y varios otros países uniéndose. South Africa and a number of other countries joining in. I understand that. Entiendo que el presidente Boric fue criticado por potencialmente provocar a Trump. Sí, de hecho la oposición lo criticó porque en esta etapa de la relación con Estados Unidos esto podría perturbar ese vínculo. Ojalá. Cualquiera que haya seguido la política internacional durante el último medio año sabe que a Trump se le puede provocar con cualquier cosa que no le guste. Y si la gente no lo enfrenta, seguirá haciendo todo lo que pueda. Así que ya es hora de que los países, en particular aquellos con gobiernos de tendencia socialdemócrata, digan que no estamos dispuestos a aguantar más. To say we are not going to take anymore. Susan, your book Left is not woke. Susan, su libro La izquierda no es woke se tradujo a 14 idiomas y ha sido un éxito en Chile, Corea, en muchos lugares diferentes. Usted, por supuesto, ha sido una figura influyente, muy influyente al intentar moldear, transformar el pensamiento de izquierda, intentando conectarlo con sus votantes históricos. Transform or to influence the left-wing thought. Trying to connect it with his voters, right? ¿Cree que la izquierda realmente ha escuchado el mensaje que transmitía usted en su libro? ¿Que ha cambiado lo suficiente? Depende del país. Sí, la gente ha escuchado. En Estados Unidos es un libro que tuvo una difusión lenta, así que no influyó, diría yo, de forma considerable en las elecciones. De hecho, si nos fijamos en lo que hicieron Harris y Biden, fueron un muy buen ejemplo de personas woke, pero no de izquierdas. They were a very good example of people who were woke but not left. I mean, woke neoliberals. And that's, of course, a really important message that you... Y ese es, por supuesto, un mensaje muy importante. Lo que el libro intenta decir es que el problema con los woke no es que se pasaron de la raya. Eso se dice a menudo, que no deberían haber ido demasiado lejos. Woke is not left at all. Pero es que lo woke no es para nada de izquierdas. Lo woke juega con las emociones de la izquierda, con el deseo de apoyar a las personas oprimidas y marginadas. Often very unknowingly, it sneaks in very reactionary ideas. Pero a menudo, sin darse cuenta, introduce ideas muy reaccionarias. Ideas sobre el tribalismo, ideas de que la justicia no es más que el poder, ideas de que el progreso es solo una forma más sutil de dominación. Todas estas cosas han dejado a la izquierda internacional tremendamente confundida. Porque por un lado se ven estas emociones de izquierda y la gente se considera de izquierda. Y por otro lado,
están estas ideas tan problemáticas que si las analizamos a fondo son bastante similares a las de Trump y otras personas. Entonces, ¿he logrado cambiar las cosas? Creo que un poco, no tanto como esperaba. Porque es bastante claro que, por ejemplo, en el último anuncio de la campaña de Trump, que usó la frase Kamala es para ellos, ellas, ellas, Donald Trump es para ti, fue un anuncio extremadamente influyente. Fue como todo lo que hace, una forma bastante maliciosa de abordar algo que ella había dicho 5 años antes. Malicious way of dealing with something she had said 5 years earlier, but it worked. Okay? Pero funcionó. Lo que estoy notando, sin embargo, however, is that people have understood. Es que la gente ha comprendido que cierto tipo de política simbólica no ayuda en lo absoluto a la izquierda. At all. Y eso no significa, como algunos han dicho, que los demócratas deban centrarse en cuestiones básicas o en asequibilidad. Necesitan centrarse en la justicia. Table questions or affordability. They need to focus on justice. Yeah. And we're going to talk about that. Sí, y vamos a hablar de eso, de los nuevos líderes que están surgiendo en el mundo. The cards they are playing or the things they are communicating, but before that. Pero antes de eso, desde su última visita, Susan, hemos visto un mayor avance de la extrema derecha en el mundo. Donald Trump en su segundo mandato para empezar a hablar. Incluso en Japón, la extrema derecha está ganando posición. Entonces, ¿cree que la izquierda todavía no está lo suficientemente sintonizada o es que la extrema derecha es de cierto modo imparable en este momento, con esta polarización actual, con estas emociones, con todo lo que está sucediendo? With this polarization, with these emotions, with everything that is going on. Bueno, no creo que sea imparable. Si fuera así, no sé qué haría, pero desde luego no estaría aquí hablando contigo, ni escribiendo libros, ni ensayos. Look, they say that when you're, Mira, dicen que cuando te enfrentas a una pregunta tan difícil como esa, siempre debes mirar primero a ti mismo, ser autocrítico, analizar qué haces mal. Y creo que la izquierda ha estado sumida en un caos absoluto desde 1991. Since 1991. Okay. Creo que no ha sabido qué significa ser de izquierda, razón por la cual muchos temas, en parte simbólicos y ciertamente no unificadores, han cobrado protagonismo. Taken first place. So part of this. Así que, en parte, esto se debe claramente a que la izquierda ha estado confusa y desorganizada. Me sorprendió mucho que este libro, basado en el woke, un movimiento surgido en universidades estadounidenses, se trasladara a Europa. A movement that came out of American universities moved to Europe. I live in Europe, so okay, I could see it going. Vivo en Europa, así que, bueno, me lo imaginaba. Pero, ¿sabes? Que la gente estuviera interesada en publicarlo en el Líbano o en Tailandia, o, ya sabes, en tener el tipo de debates que tenemos hoy en Chile. Realmente no me había dado cuenta de la magnitud del problema internacional que ha supuesto la confusión sobre lo que significa ser de izquierda. Así que eso es lo primero. Second thing, of course, is that even if you try to simplify what it means to be left, which is. Lo segundo, por supuesto, es que incluso si intenta simplificar lo que significa ser de izquierda, que es lo que mi libro intentó hacer, sigue siendo más complicado que lo que significa ser de derecha y de ultraderecha. Tienes un mensaje bien afinado ahí. No estás contento con tu vida, te sientes insatisfecho o injusto o lo que sea. Claro, o dicen que el sistema está roto. Sí, el sistema está roto, pero son los inmigrantes lo que lo están causando. Ese es el mensaje, y es un mensaje internacional. Dicen, si tan solo nos deshiciéramos de los inmigrantes, podríamos solucionar la mayoría de los problemas.
Y claro, ese es un viejo cliché fascista, no solo de derecha, llamémoslo por su nombre. La idea de que son los demás, los que no son como nosotros, los que no forman parte de nosotros, quienes causan todos sus problemas. Y una vez que nos deshagamos de ello, así que, dado ese mensaje tan simple, dado los sistémicos que son los problemas del neoliberalismo y lo difícil que será cambiarlos, es bastante comprensible que más gente se mueva hacia la derecha, dado que hay tan pocos líderes realmente convincentes en la izquierda. That there are so few really convincing leaders on the left. And then, of course, things that have been said a million times. Y por supuesto, se ha hablado muchísimo sobre las redes sociales, el poder de los algoritmos, las noticias falsas y todo eso. Así que, considerando todo esto, no sorprende, por desgracia, que la derecha haya estado ganando. Tuve una discusión con un amigo historiador indio antes de las últimas elecciones estadounidenses, quien me dijo: bueno, lo siento por los estadounidenses si gana, pero sería lo mejor para el resto del mundo. Y yo dije, ¿qué? Bueno, dijo que Trump no empezaría tantas guerras. Ahora bien, esto ya se ha demostrado. Se equivocó. This has already been proved Wrong. wrong. Unfortunately. But what's more, what bothered me more about the process. Pero lo que más me incomodaba era que, bueno, yo vivo en Europa, o sea, no tengo que volver a Estados Unidos. Trump, because the U.S. Pero Trump, debido a que Estados Unidos sigue siendo el país más poderoso del mundo y lo seguirá siendo por un tiempo simbólicamente, incluso si otros países se están poniendo al día en sus nuevos acuerdos multilaterales, la gente mira al presidente estadounidense, aunque sea un tonto tan repugnante y vulgar como Donald Trump. La conclusión es, bueno, si el presidente estadounidense hace eso, podemos hacerlo también y sin consecuencias. Of course. It sets another standard. I mean, it sets another standard. You can't presume to be... Claro, establece otro estándar de lo aceptable. Susan, la situación en Estados Unidos, que usted conoce muy bien, es que muchas personas tienen miedo. Profesores, intelectuales, académicos, incluso políticos, no están diciendo nada o temen que lo que dicen pueda traerles severas consecuencias o represalias. Algunos profesores están yendo del país a vivir a Canadá. ¿Cuál cree usted que es el papel de los intelectuales públicos en general y la sociedad frente a lo que está sucediendo actualmente durante el gobierno de Donald Trump? And the society vis-a-vis what is happening during Donald Trump's government right now. Look, I am planning to go back. Mira, planeo regresar a Estados Unidos, primero por unos meses y luego por mucho más tiempo. For much longer, because my feeling is, all of us. Porque siento que quizás por vivir entre Estados Unidos y Berlín, pasé gran parte de mi vida aprendiendo sobre la historia del fascismo. Y lo que no se hizo para detenerlo en 1933. Pero no me dediqué tanto tiempo a estudiarlo desde un interés como historiadora. Dediqué ese tiempo para, ojalá, levantarme y alzar la voz si volvemos a enfrentarnos a ese tipo de peligros. Y debo decir que me horroriza la forma en que algunos medios de comunicación ahora a coro dicen se está deslizando Estados Unidos hacia el autoritarismo o incluso hacia un autoritarismo moderado. Los generales de Trump, el jefe del Estado Mayor Conjunto, dijeron en otoño pasado que era un fascista clásico. Así que esto es a lo que nos enfrentamos. Y cualquiera que haya estudiado la historia del auge del fascismo sabe que no empieza metiendo a millones de personas en campos de concentración. Empieza poco a poco, intimidando a la gente y haciéndoles creer que más les vale tener cuidado, que más les vale proteger sus propios intereses y que quizás la ley desaparezca y no desaparece. Hay un libro maravilloso y estoy segura de que está traducido al español del novelista Daniel Gilman, titulado El Director.
called The Director. I just wrote a long review of it, and it's the best description that I have ever read. Es la mejor descripción que he leído de cómo la gente en la Alemania nazi, en esencia, no era nazi, pero tras pequeños pasos de rendición terminaron vendiendo su alma. Es una obra maestra que recomiendo a todo el mundo. Recommend it to everybody. Entonces lo que usted dice es que no existe ese riesgo de que Donald Trump erosione la democracia. Dice que ya pasó esa etapa, ¿no? Well, let's say somebody who... O sea, digamos que la Corte Suprema ha tomado la decisión que va más allá del Estado de Derecho, de que pueda hacer lo que quiera siempre que sea en el marco de sus funciones oficiales, lo cual es una locura. In his official duties, which isn't crazy. The lower courts have tried to... Los tribunales inferiores han intentado detener varias de sus acciones y el Tribunal Superior lo ha ignorado. has ignored that. People are being picked up on... Hay personas detenidas en la calle por hombres enmascarados y a veces deportadas a países en los que nunca han estado. The media Los has medios been se han pushed visto obligados a despedir a algunas de sus estrellas más importantes. Están siendo demandados. their biggest stars. Being sued or being, Yeah. at risk of being sued. Being sued. The universities are under attack. Las universidades están bajo ataque. Han Yu-chang, a quien conocí ayer y es un economista muy interesante que también está presente en esta reunión, dijo que cuando estudiaba en Corea, la dictadura subcoreana no se atrevió a llegar tan lejos como Trump. Así que la democracia no está en peligro, la está demoliendo más rápido de lo que nadie imaginaba. Y lo que les ha hecho a los militares, por cierto, es aterrador. Had realized. I mean, and what he's done to the military, by the way. It's very frightening. I understand that people are frightened, but first of all, Entiendo que la gente está asustada, pero antes que nada, como dijo Barack Obama el otro día en que mencionó a Nelson Mandela, él dijo que nadie pide esa clase de valentía todavía, porque hay mucha gente que no alza la voz porque no sabe cómo va a pagar la remodelación de su cocina a los Hamptons. they don't know how they're going to pay to redo their kitchen in the Hamptons, which is a very Que es un lugar muy caro. Okay, and Obama said that, and he's absolutely right. There's Obama dijo eso y tiene toda la razón. Ni siquiera tienen que ser todos, pero si más gente hablara, los riesgos, por supuesto, serían mucho menores. would be very small. It's strength in numbers. And Susan, I would say the last or the only success. Hablemos del último o el único éxito del Partido Demócrata en Estados Unidos, que ha sido Zohran Mamdani, que ganó las primarias de Nueva York. Es un nuevo tipo de liderazgo que ha emergido. New kind of leadership. So people are thinking, what did he do? They ¿Cómo say, define usted el liderazgo de Mamdani y por qué cree que ganó y conectó con la gente más allá de su uso de redes sociales, que por cierto las manejó muy I think bien? is the key of his success. Several things. I think I've never met him. I've met his father. Varias cosas. Nunca lo he conocido. Conocí sí, a su padre. Pero por lo que se ve es muy auténtico y se mantiene fiel a sus principios. Miren lo que ha hecho en el caso de Gaza. Gaza. People spent $25 million. Gastaron $25 millones en su contra con un montón de acusaciones de que era un terrorista. No es un terrorista y no es antisemita. Su nombre de pila, por así decirlo, es judío. Running mate, as it were, is Jewish, and he's spoken Y ha hablado con bastante intensidad e interés con los judíos de la centroizquierda de Nueva York. Y también hay muchos que lo apoyan. Y además, él escucha. Los escucha, pero escucha a todos los electores de Nueva York. There are many of them who support him, and moreover, he listens. He listens to them, but he listens to all the constituents of New York. All right, he really talks to people. Realmente habla con la gente y para decir apoyo a los palestinos porque apoyo los derechos humanos universales. The Palestinians because I support universal human rights, not because I'm. No porque sea de la misma tribu, soy musulmán, así que, por supuesto, tengo que apoyar a los míos. No, he
No, él se preocupa de los derechos humanos universales. Creo que hay otra afirmación que se hace en la prensa. In the press is he focused on affordability. Yeah, on housing. Claro, que se dice que se centró en la asequibilidad de la vivienda, en la crisis inmobiliaria en Estados Unidos y en los altísimos precios de vida, ¿no? It's extraordinarily difficult. Lo cual es cierto, es extremadamente difícil, pero hay que prestar atención a cuál era exactamente su mensaje. Sí, claro, se trataba de congelar los alquileres. Sí, claro, se trataba de guarderías gratuitas. Todo es cierto, pero el tono con el que se hizo y el mensaje no eran un mensaje sobre la lucha de clases, del tipo mi tribu necesita más. No, se trataba de justicia y de la injusticia de que Nueva York, una de las ciudades más importantes del mundo, ya no puede albergar ni cuidar a quienes la mantienen viva. Is no longer able to house and take care of the people who make it run. That is, the teachers, the nurses. Es decir, los maestros, las enfermeras, los bomberos, los policías, los basureros. Ninguna de esas personas, al menos que hayan tenido una suerte extraordinaria hace mucho tiempo y se aferran a un apartamento con alquiler controlado, pueden permitirse vivir en la ciudad a la que sirven y seguir adelante. None of those people can afford to live in the city they serve and keep going. And at the same time, what one has to really... Y al mismo tiempo, lo que hay que recordar realmente cuando hablamos de desigualdad de ingresos es que en mi infancia, en mi juventud, caramba, incluso cuando joven, no teníamos la ética que tenemos hoy. El consumo ostentoso solía ser una mala palabra, ¿verdad? A conspicuous consumption used to be a dirty word, right? Yeah. Showing Así como presumir de que se puede gastar dinero simplemente por gastar y que eso genera capital social y de hecho capital real. O la idea de que ser influencer debería ser una profesión, que no sé, el 30% de los jóvenes estadounidenses aparentemente quieran serlo de mayores, es una idea simplemente espantosa. so the fact that people are exposed to Así que el hecho de que la gente esté expuesta a eso constantemente o incluso si no siguen ese tipo de redes sociales hace que sea muy difícil evitar por completo la boda de Besos Sánchez que llenó los periódicos de todo el mundo. newspapers of the world. So one is seeing constantly reminded. Así que uno ve, se recuerda constantemente que lo que la sociedad valora es el lujo desvergonzado y vulgar. Luxury, okay? And Y es muy difícil no indignarse si tienes 2 trabajos y te preocupa si podrás cuidar de los hijos. you can take care of your children or not. And I think what Mandani personifies Y creo que Mandani personifica esa maravillosa combinación de cualidades que atraen a todos. Claramente no le interesa una carrera que si quisiera ganar dinero podría tener. you know, I mean, if he wanted simply to make money, he could have. He comes from a family Proviene de una familia donde se valora la educación y las artes. Es evidente que esto lo ha moldeado. shaped by that. But it's also clear Pero también es evidente que tiene la capacidad y el interés de hablar y escuchar a la gente común. Así que todo eso es algo que alguien como Jeff Bezos no entiende. Y es maravilloso tener un modelo a seguir. Incluso quienes no son estadounidenses lo ven como modelo. towards him as a model. Veremos cómo evoluciona su liderazgo y qué sucede en las elecciones. Una última pregunta. Susan, usted es una filósofa muy importante, muy distinguida. ¿Cuál cree que es el principal problema moral de estos tiempos? Justice. La justicia, simplemente la justicia. Vivimos en un mundo extraordinariamente injusto. Se podría decir que siempre lo hemos sido y creo que sin duda se ha dado pasos hacia una mayor justicia en diversos sentidos. Been steps towards more justice in a number of ways. Okay, I've seen them in my lifetime when you know. Lo he visto a lo largo de mi vida en cuanto a personas de color, mujeres y la comunidad LGBTQ+. Citizens, the progress that we have made on all those fronts. El progreso que hemos logrado en todos esos frentes era impensable cuando yo era niña.
Por otro lado, mis hijos me dicen, y a veces discutimos sobre esto, sí, claro, pero todavía hay sexismo, racismo y homofobia. Racism and homophobia. And Y creo que es importante equilibrar ambas perspectivas. both of those perspectives, yes, we've made progress, which we have to acknowledge in order to make more progress. But Sí, the thing hemos avanzado, lo cual debemos reconocer para seguir avanzando. Pero en lo que no hemos avanzado es en la desigualdad económica. will ruin us. It will Y eso nos arruinará. Arruinará el planeta en primer lugar, pero también arruinará cualquier posibilidad de preservar y consolidar la democracia. So, but I think it's really important to Pero say creo que es muy importante hablar de justicia, y no solo de división de la riqueza o algo así. Justicia. justice. Muchas gracias por esta conversación, Susan. Fue un It was a placer, pleasure, Paula. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias por su sintonía y nos encontramos la próxima semana.